Peter Thiel, lo prometido es deuda. Gracias a las personas que fueron no menos de 10 que me mandaron la noticia de que Peter Thiel compró terrenos en Uruguay para hacerse una residencia. Eso me pone muy feliz porque quiere decir que algo de lo que yo les cuento les queda, que asocian, que saben, que me tiene muy preocupada. Y la verdad es que lamentablemente no hay mucha más información de la que ha trascendido, que es eso, que Peter Thiel, que ahora estaba en Argentina... ¿Qué? No ha trascendido más información. El tipo viene a quedarse con todo el Cono Sur. No, dale, ahora sí. Ahora hablamos de lo que hace en Argentina, pero de Uruguay él compró varias hectáreas en un barrio privado en Maldonado, en Fasano, sí. Que se lo compró directamente a él. Va a ser una vivienda de más o menos 10 millones de dólares, que va a ser medio estilo búnker, o sea, súper seguro. Ahí hay un aeropuerto privado, o sea, él va a poder entrar y salir sin que nadie se entere, nadie lo va a controlar, va a estar buenísimo. Buenísimo para él. Buenísimo para él, obvio. Obvio. Y yo pregunté, estuve averiguando, y pregunté a blancos y frente amplistas, ¿quién había hablado con él? Porque... o sea, yo todo bien, pero no les creo que vino solamente y habló solo con Fasano. Y por ahora, tal vez me mintieron, lo que dicen es, no, por ahora no hablo con nadie. Con algún político, decís vos. Claro, Habló con algún político. No, sabemos que habló con empresarios, con tecnoempresarios argentinos ahí que están radicados en la zona. Claro, yo quiero saber en Uruguay. Y yo, ahí en Punta del Este, pero... Sí, igual a una persona que me había dicho, no hablo con nadie, o sea, me parece que esto de verdad es porque no sabes lo lujoso que es ese barrio y que el tipo ahí puede caminar tranquilo y este tipo no sé en cuántos lugares del mundo puede caminar tranquilo. Fue a jugar al ajedrez al Abasto en Argentina. ¿De qué hablan? Se fue a jugar a un club de ajedrez al Abasto un fin de semana. Aparte acá vivo yo, no sé qué tan tranquilo puede caminar. Y le cantaron La patria no se vende. Y debe ser dueño de una isla o algo así también. Claro, bueno, por eso yo estaba igual de ¿Dos escéptica. islas? Chicos, yo estaba igual de escéptica que ustedes. Dale. Y dije, no sé qué. Y mi respuesta fue, ¿cuánto apostamos que acá que termine el año se junta con Orsi? Bueno. Es una de tus predicciones pues, abiertas. Claro. Perfecto. Pero que no me conste. Después pregunté a fuentes del Frente Amplio y también me dijeron, mira, por que yo sepa no sabemos nada, te averiguo, no ha vuelto todavía, pero digo como que no, hasta donde yo supe, no es por lo menos tan público que se haya juntado. Yo igual creo que si no se juntó todavía, o sea, se va a juntar. Va a pasar. No porque Uruguay tenga un interés tan grande todavía, pero digo, siempre que Uruguay no tenga interés o que Uruguay no sea interesante para sea interesante para él. Ah. Pero Uruguay, lo que siempre dicen en general empresarios, sobre todo del TEC, es que es un buen escenario, es un buen laboratorio. Uruguay tiene como unas medidas que vos podés probar tu idea, que no es tan caro, y después eso se puede extender. Pero hay cosas, por ejemplo, que ya las está probando en Argentina, como es esto del gemelo digital, que tal vez se les pasó porque se anunció el mismo día que salieron los audios de Milei. Yo a mí no me gusta mucho las teorías conspirativas que hablan de que cada vez que algo pasa de trasfondo se filtra un audio, se hace algo como para distraer y llamar. Pero no creo en eso porque en general después las cosas se conocen igual, porque la opinión pública no es tan liviana en ese sentido, pero no porque se vayan a enterar todos de que lo que pasó con el FMI o lo que significan los gemelos digitales, que ahora lo vamos a contar, sino porque los nichos que se hubieran enterado de lo que pasa con el FMI y los nichos que se hubieran enterado o se van a enterar sobre los gemelos digitales lo hacen igual eventualmente. Entonces no me parece que ninguna operación de audios sexuales de Javier Milei vaya a tapar lo que ocurrió. En el caso concreto de esto, bueno, ahí podemos tener una diferencia, no hay ningún problema, es un matiz, digamos, es una idea de que para mí igual esto llega y permea y se conoce igual. Sí, pero ponele gente que está como muy politizada, bueno, estuvo todo el día jodiendo con eso.
Y ya el y tercer nos día jodió lo con del esto. FMI, bueno, ya es noticia vieja, no sé. Bueno, es noticia vieja, pero igualmente el grado de importancia que tiene, por ejemplo, el de los gemelos digitales, está haciendo ahora boom y va a ser boom por los próximos días en Argentina. Si bien fue la semana pasada, ahora está empezando a tener incidencia en la agenda pública y discusiones e incluso pedidos de información por parte de diferentes legisladores y diferentes opositores, etcétera y demás. En el caso concreto del FMI, lo que pasó es que en abril del 2025, en el medio del anteperíodo electoral en la Argentina, que recordemos que en septiembre y octubre del año pasado tuvo elecciones intermedias, unas en provincia de Buenos Aires, otras a nivel nacional, se generó una cuestión de, como suele ocurrir en la época de elecciones argentinas, cierta zozobra económica y dudas en relación a los pagos que Argentina acumula en relación al vencimiento de deuda. Y en ese marco llega un acuerdo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional en abril 2025 por 20.000 millones de dólares. Un acuerdo que, por supuesto, como es un tipo de acuerdo de asistencia financiera, incorpora la necesidad de mejoras o cambios estructurales en términos macroeconómicos, pero también incorpora metas a cumplir por parte de la Argentina. El mismo día que se filtran los audios, el FMI aprueba el desembolso de 1.000 millones de dólares más para la Argentina y aprueba la segunda revisión. En esta segunda revisión baja línea algunas cuestiones que ahora te cuento, pero además da por saldada la idea de que estas metas que tiene que cumplir la Argentina las puede cumplir, en el sentido de que no cumplió con las metas que le exigía el fondo, que eran principalmente dos: acumulación de reservas, acumulación de dólares en el Banco Central para que ante contextos externos, shocks, qué sé yo, sube el combustible por el está cerrado el estrecho de Hormuz, lo que fuera, Argentina pueda afrontar Viene acá también, ese tipo de cosas. O bien para ir pagando, porque en general estos 20.000 millones y todos los 1.000 millones que ahora en este caso se aprobó la semana pasada, el desembolso de nuevos 1.000 millones de dólares, son utilizados para repago de deuda. Argentina tiene vencimientos de préstamos anteriores que van sumándose año a año. Esto igual no fue siempre así, digamos, si bien la Argentina y el FMI tienen una relación bastante simbiótica y complicada mutuamente y de mutua dependencia, y ahora explico también por qué, entre 2005 y 2018 Argentina no tenía ningún tipo de acuerdo ni deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque el último préstamo que había solicitado Néstor Kirchner en 2003, por 3.000 millones de dólares, si no me equivoco, o 5.000, puede ser que me esté equivocando en eso, lo paga en forma absoluta en 2005 para decir, me saco de encima el Fondo Monetario Internacional en el medio de un boom del precio de la soja, aumento de commodities, etcétera, y hasta 2018, que fue Mauricio Macri quien fue a pedirle un nuevo préstamo al Fondo Monetario, Argentina estuvo sin deuda, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Sí tenía deuda interna y sí tenía deuda con algunos organismos de crédito internacional o en el mercado internacional de crédito. Como BlackRock. Por ejemplo, en este caso no sé si estaba BlackRock, pero sí, fondos buitre y otro tipo de préstamos que se fueron solicitando o que se fueron acordando. Volvemos. 2025, se hace un acuerdo de 20.000 millones. ¿Qué pasa la semana pasada? Se aprueba la segunda revisión, le dicen, bueno, no cumpliste con las metas de acumulación de reservas, tantos dólares. No pasa nada, ¿qué necesitas? 1.000. Bueno, y le bajan un informe donde le dicen, bueno, ¿cómo es la situación de Argentina y qué está pasando con relación a esto? Antes, una cuestión. Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares, ¿sí? Es un 35% de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene en cartera de deuda en todo el mundo. Es decir, más de un tercio de lo que el Fondo Monetario necesita cobrar. O sea, es decir, en todo el mundo, lo cual muestra hasta qué punto el Fondo Monetario también es dependiente de Argentina en este momento. Por otro lado, recordemos que Estados Unidos tiene predominancia sobre el Fondo Monetario Internacional en términos de decisión. Entonces, la presión que ejerció Estados Unidos el año pasado para que le prestaran ese dinero a Javier Milei también fue clave en este acuerdo. En este momento, de esos 20.000, ya recibió con estos 1.000 que va a recibir ahora, 15.800 millones de dólares. Todavía le falta recibir un poco. Y el último préstamo que yo te decía que le pidió en su momento Mauricio Macri al fondo fue de 50.000 millones de dólares. ¿Sí? Finalmente se entregaron 45 porque antes asumió Alberto Fernández y dijo, no nos den más, dejen, ya está, no nos den más. E hizo un reacuerdo, ¿sí? Para recibir hasta eso que habían acordado con Macri, pero con un acuerdo de pago que empezaba en 2026. Por eso es que Argentina está tan acusada ahora de seguir refinanciando su deuda, porque desde este año, semestralmente y hasta 12 años en adelante, tiene que pagar los 50.000 millones o los 45.000 millones que había recibido en periodos anteriores. Así que por ahora no es ni Milei ni Alberto, Macri. Macri fue el que inició este nuevo ciclo de deuda y Argentina dice, bueno, con estas metas que el Fondo Monetario me exige, voy a volver al mercado de crédito, no con organismos, sino al mercado de crédito tradicional. Para eso necesita bajar el riesgo país, que sabemos más o menos lo que es, o lo hemos hablado, y no logra bajarlo al nivel que le permita tener una tasa de interés en el mercado que sea lo suficientemente atractiva o suave, porque si no son muy usurarias,
como para poder volver a ese mercado. En ese marco, el fondo baja un par de líneas. Le dice, bueno, ok, está bien, vos hiciste algunas reformas estructurales, ajustaste fiscalmente como yo quiero, tenés cierto superávit fiscal, aunque le dice, ojo porque no estás contabilizando el interés que debes de pago de deuda, con lo cual ahí se te revertiría un poco el superávit fiscal financiero. Me interesa solo escucharlo esto. Te estresa, sí. Y le dice, ¿qué tenés que hacer? Tenés que seguir apostando al agronegocio, a la minería, que es lo que viene creciendo, y a los servicios, es decir, al sector terciario. Digamos, nada de industrializar, nada de seguir pensando en el tema de tener fábricas o tener un desarrollo de mercado interno, vamos todo para afuera. ¿Okay? Peter Thiel solo podría tipo, pagar la deuda. Sí, él solo podría, en su cantidad de plata que tiene, podría él hacerse cargo de la deuda argentina. Pero no es lo que está haciendo. Bueno, aclaremos que no es lo que está haciendo. No lo va a hacer, obviamente, pero está bueno como que dimensionemos el poder que tiene esta gente. Porque, no sé, ayer un colega estábamos hablando, charlando un poco, y me dice como, tampoco está bueno hacerle tanto el juego a Peter Thiel. Yo digo, ¿cómo hacerle el juego? Pero tiene tipo el poder más desproporcionado del mundo. Lo que es desproporcionado es que la gente no esté tan preocupada. Así que nada, está bueno como poner en contexto de que si Peter Thiel quisiera de su bolsillo, podría pagar toda la deuda externa de Argentina. Dos cosas más que le pide el Fondo Monetario: mejorar la transparencia en el sistema de contrataciones públicas. Ahí hay un tema con los hechos de corrupción que venimos conociendo en los últimos años. Y por otro lado, mejorar las estadísticas de inflación por el debate profundo con Argentina en el último año sobre si estaban alterando o no las cifras de la inflación con la forma en que están midiendo la canasta básica con la cual se mide la encuesta permanente de hogares. Entonces ahí hay algunas discusiones abiertas sobre si eventualmente esto puede ser una presión sincera y real o si no va a tener ningún tipo de efecto concreto después en la Argentina, pero es algo que ya le habían solicitado a diferentes gobiernos cuando en otras épocas había un mal manejo de las estadísticas públicas. Y por último, mientras le pedían apuesten al agronegocio, apuesten a la minería, hubo un discurso oficial del presidente donde anunció la baja de retenciones precisamente a la soja, al trigo y demás, de acá al año que viene y escalonadamente, con lo cual el Estado, que necesita ajustar, necesita recaudar más para seguir sosteniendo su superávit o su supuesto superávit fiscal y comercial, ahora dice que va a quitarle retenciones, es decir, le va a cobrar menos impuestos a los exportadores de ese agronegocio, que son los que proveen esas divisas, con lo cual va a tener que ajustar todavía más para poder conservar más o menos las cuentas estables. En ese marco se presenta lo de los gemelos digitales. Bueno, los gemelos digitales es algo que presenta el Ministerio de Capital Humano. No sé bien qué hace el Ministerio de Capital Humano. Unificó lo que era antes el Ministerio de Trabajo y de Educación, es decir, no tenemos Ministerio de Trabajo, tenemos Ministerio de Capital Humano, no tenemos Ministerio de Educación, tenemos Ministerio de Capital Humano. Unificó eso con la concepción de que lo que las personas tienen que hacer en su vida es invertir en sí mismas para tener un capital. Esto es una lógica que viene de los años 90 de un economista llamado Becker. O sea, es una forma de ver y de entender a las personas, al capital que acumulan. Trabajo y educación son palabras de zurdito. Son inversión individual en uno mismo para después desarrollar y acumular un capital. Byung-Chul Han habla mucho de eso, ya que estaban hablando de él en el preprograma. Bueno, ¿qué son los gemelos digitales? Que es lo que presenta que van a hacer con Palantir, justamente la empresa leviatánica, orwelliana, oppenheimeriana de Peter Thiel. Un gemelo digital es básicamente como es una recreación casi en un mundo virtual de algo. Entonces, por ejemplo, yo aprendí lo que era cuando hice una nota para Forbes de una empresa que lo hacía para desarrollos inmobiliarios. Entonces, ¿qué te decía él? Porque vos decía, bueno, si vos haces un render, haces como el edificio en AutoCAD y no sé qué, y después cuando lo vas a hacer en la realidad, no te das cuenta de que le daba sombra porque había otra cosa al lado, o que en realidad corta un cable que pasaba, o que achica la calle. Entonces, como que te faltan muchos datos y es como que vos manualmente tenés que poner. Entonces, si vos tenés ya una base de datos como infinita de todo, de el clima, de las calles, de la intendencia, de la cantidad de personas que pasan, del flujo de tráfico, de los que son los materiales, de no sé qué, todo es mucho más predecible y parecido a la realidad, y además todos pueden accederlo. Entonces como que vos podés ponerle lo que vos ves de un lado, él también lo ve otro, entonces es como tiene muchas utilidades. O sea, realmente te permite casi que hacer una realidad virtual de tu idea. Sí. Entonces, para una política pública es muy bueno, porque vos decís, yo no tengo solamente los datos del Ministerio de Educación para ver cómo va a servir esta política que quiero aplicar, de, no sé,
darles el desayuno más temprano, no sé. Empezás a ver, bueno, si les doy el desayuno más temprano y también agrego el tráfico de esa hora y tiene sentido. O sea, es un uso que seguro tiene buenas aplicaciones. Ahora, implica darles todos los datos de todos. O sea, antes no había la tecnología para unificar todos esos datos en algo tan preciso. Entonces ahora de verdad que es como entregarle una copia digital de todo lo que es Argentina, de todos los datos que tienen. Y si decís, bueno, si es alguien en quien confiamos, igual no estaría tan bueno. Pero no, es una persona que ya sabemos que se dedica a hacer software y programas y drones y cosas para la guerra, para erosionar la democracia, para perseguir enemigos políticos, para un montón de cosas que nada, las hace y las pregona y las dice abiertamente. Entonces, entregarle todos los datos de un país es, por lo menos, escalofriante para mí. El uso de gemelos digitales y de réplicas virtuales de cuestiones reales se usa desde hace mucho tiempo en políticas públicas en el tema del manejo de infraestructuras, en el manejo de urbanismo, en el diseño de ante escenarios eventuales, por ejemplo, no sé, eventuales inundaciones, sequías y demás, porque vos podés administrar, tener ingresado toda una réplica virtual de tu ciudad o de un lugar determinado, geografía, etcétera y demás, y a partir de eso replicar con determinado cambio de variables qué podría pasar o qué puede pasar ante la aplicación de determinados usos. En ese sentido, obviamente, tiene muchos usos y ha sido muy utilizado y sigue siendo muy utilizado y es como una especie de vanguardia en el uso y en el diseño de cómo puedo ir previendo, porque hasta ahora se hacían un montón de auditorías o de proyectos, de ver qué va a pasar, cómo podría ser y demás, pero este modelaje obviamente se perfecciona con este tipo de herramientas. En este caso se trata de modelar vidas humanas, ¿sí? De atribuir con todos los datos que el Estado posee de una persona la forma de diseñar una vida a partir del manejo de datos que el Estado tiene de una persona y de trayectoria. El texto dice así: por primera vez Argentina lidera el futuro social, un cambio de paradigma en las políticas sociales con el uso de inteligencia artificial. Estamos entrando en una nueva era. Hoy Argentina da un paso histórico y lanza el primer gemelo digital social. Y define como un sistema que integra datos reales para simular, anticipar y optimizar políticas públicas y que convierte, esto es tremendo, convierte la experiencia social en inteligencia pública. Es decir, van a poder, por ejemplo, porque se pierde un poco con el lenguaje un poco abstracto y a veces un poco volado que usaron, porque además tenían en su presentación errores gramaticales, de ortografía, fue todo muy burdo. Te raja. Bueno, te raja, en Argentina no se usa esa frase, pero te raja. No sé, sí, de poca monta, creado probablemente con un sistema poco hábil y poco prompteado de inteligencia artificial y demás. Y la propuesta establece la idea de que vos podés, por ejemplo, a través de esta integración de datos que tiene el Estado, delimitar, por ejemplo, vos, tu padre compró un auto en el año 2020, entonces no te asignamos un cupo en la universidad pública. Vos, como empiezan a cruzar todos los datos de inteligencia que tiene una persona, no, vos vivís en tal barrio, entonces no sos confiable para cosas que obviamente existen. Minority Report. Sí, obviamente cosas que en algunos casos y en algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de si sos confiable o no para la otorgación de un crédito, eso existen las entidades privadas lo hacen, ese tipo de inteligencia sobre las personas, pero que el Estado sea el que va a designar si otorga o no, por ejemplo, una prestación, una transferencia, ya que vamos a hablar ahora en un rato del diálogo social y que vamos a poder hablar sobre eso, a partir de lo que sea el cruzamiento de todos los datos que el Estado posee sobre la trayectoria de las personas y determina en términos de un algoritmo, eso es un poco, por lo menos, riesgoso, por lo menos llamativo. Totalmente. Y eso es lo que ellos dicen, pero de vuelta, se puede usar para cosas incluso mucho peores, como por ejemplo, sabemos que es una de las empresas que le otorga a ICE en Estados Unidos o al ejército de Israel en Gaza la tecnología para detectar dónde están las personas que ellos consideran sospechosas. Sí. Y bueno, hoy el sospechoso, vos decís, está bien, es el grafitero que odio, pero quién sabe si mañana el sospechoso sos vos porque no pagaste un crédito, porque tenés una multa del auto o porque pensás diferente al gobierno. No, y después le sumamos la entrega de datos públicos y de capacidades públicas y de capacidades estatales a una empresa privada cuyo algoritmo
por más que lo ponga al servicio de esta política pública, no deja de ser una caja negra para la mayoría de los mortales y también incluso para el Estado. Y te agrego algo más. En los contratos que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, en Israel y en otros países, Palantir tiene que acceder, no digo que tenga la capacidad, después están las capacidades de cada Estado, a ciertas reglas de confidencialidad, etcétera y demás, que estos Estados le pueden imponer o le pueden pedir que se firmen en los contratos. Argentina por ahora no probó nada, no mostró nada de lo que va a ser el contrato. Uno, por el modo de integración entre el gobierno de la Libertad Avanza y los tecno-optimistas y los tecno-oligarcas o los tecno-empresarios, según como uno lo quiera ver, es probable que no tenga este tipo de matices. Igualmente hay un montón de pedidos de informes y de acceso a información pública que ya fueron presentados por organizaciones, por opositores y demás, y ahí se podrá empezar a ver si esto realmente es algo concreto que va a llevarse adelante y que tiene un contrato, alguna presentación, algo, o simplemente es algo que se tiró en redes sociales y veremos qué pasa. Bueno, esto es para seguir más adelante porque ya nos quedamos sin tiempo, pero otro día desarrollamos que Peter Thiel y gente de Palantir fue otorgada con puestos de coroneles en el ejército de Estados Unidos como forma de poder darles secretos militares de forma más fácil. Después también cuando Elon Musk pasó por el gobierno, hizo Doge, se quedó con todos los datos del gobierno. Y además Peter Thiel está invirtiendo en Honduras y en Malasia para hacer pequeños estados network, estados startups, que son sus experimentos sociales de estados que no son democracias, sino que tienen CEOs y que la gente paga para entrar, que eso lo vamos a charlar más adelante, pero habla un poco de eso, de lo que son sus planes. Él no solamente quiere decir, soy un hombre que se quiere dedicar a hacer buenas políticas públicas. Ojalá. Pero por ahora vamos viendo que no es el caso.